Hola, ¿cómo estáis? Seguidores de Sentir, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy tenemos el lujazo de estar con Milena González, una gran autora, psicóloga, un gran referente a través de las redes sociales en todo el ámbito de la psicología, de la inteligencia emocional, de los buenos tratos a la infancia. Y como ya conocéis la editorial Sentir, lo que queremos sobre todo es presentaros la novedad, la nueva publicación de Milena González, aunque seguro que ya conocéis el libro que publicó de Crianza Asertiva, que ha sido un exitazo a todos los niveles y en todos los ámbitos y que está ayudando mucho en cómo construir un apego seguro y cómo cuidar la salud mental infantil, que sabemos que es un problema que nos ocupa y que nos preocupa en la actualidad. Lleva Milena trabajando desde hace muchos meses en un libro que tenía mucho interés de poder acercar a los más pequeños, que se llama Mi Gran Tesoro, y que ahora nos explicará en qué consiste Mi Gran Tesoro, para qué nos puede servir a los más pequeños y también a los más mayores en nuestro día a día. Muchas gracias, Milena, por este ratito y por dedicarnos y por tu atención y tu cariño con Sentir. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ti, como siempre, también Mercedes, y a todas las personas que hacen parte también de la editorial Sentir y que nos siguen también desde la editorial, aprendiendo con todos los proyectos que tenéis. Para mí es una gran ilusión ser autora de Mi Gran Tesoro, de verdad que sí. Tú sabes que ha sido un proyecto que hemos estado pensando durante meses, cómo hacerlo, cómo permitir que este mensaje llegue de forma tan clara a las familias, a esos niños y niñas que estamos criando cada uno de nosotros, incluso a las escuelas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer también que llegue Mi Gran Tesoro allí para que nuestros niños y niñas aprendan precisamente eso, a descubrir cuál es ese gran tesoro y a usarlo en su día a día? Así que nada, gracias por crear este espacio para que las personas también puedan saber de qué va nuestra historia del Gran Tesoro. Gracias a ti, Milena. ¿Nos podrías comentar un poquito para qué nos puede servir no solamente a papás y mamás, sino a maestros en el contexto educativo, incluso a nivel terapéutico? Que como sabes, yo tengo un centro de psicología, somos 30 psicólogos y psicólogas y están utilizando tu cuento, está sirviendo muchísimo, está empoderando a la infancia en diferentes situaciones y retos y desafíos del día a día, que sabemos que no es fácil en muchas ocasiones para niños y niñas el día a día. Entonces, si nos pudieras comentar para qué sirve, incluso enseñarnos ese mágico cuento, algunas de sus páginas ilustradas por Lola Noguer, que también ha hecho un trabajo extraordinario. ¿Para qué? ¿Para qué nos puede servir este cuento? Dando una respuesta breve, diríamos que ¿para qué sirve el cuento? Para enseñar a nuestros niños y niñas que tienen un gran tesoro y que ese tesoro es su voz. Nosotros, pero no solamente sirve para nuestros niños y niñas, de hecho, cuando nosotros pensamos en la posibilidad de escribir el cuento, lo hicimos pensando en los niños, pero también en esas familias, en esos padres y madres que un día fueron niños y que tuvieron muchas veces que usar su voz desde las dos formas más comunes que conocemos, que es desde el autoritarismo, desde la agresividad o desde esa pasividad. Entonces, cuando leemos Mi Gran Tesoro, no solamente estamos leyendo un cuento a nuestro hijo, a nuestro estudiante, no solamente estamos como terapeutas, sino que también le estamos dando de alguna forma voz a ese niño interior que cada uno de nosotros lleva dentro y que ha aprendido a relacionarse usando esa voz muchas veces como Tuga, que es una, vamos a hablar ya más adelante de ella, como Tuga, que era como desde ese miedo de poner límites a los demás por temor a no ser aceptada, a no pertenecer, a ser rechazada. O hemos aprendido a usarla como Leo, que es desde esa agresividad donde prima entonces mis derechos y los tuyos no. Entonces, qué importante es enseñarle a nuestros niños, a nuestras niñas, que son importantes los derechos de los demás, que es importante respetarlo, pero al mismo tiempo también que mis derechos como persona y necesitan también ser escuchados, ser vistos, ser tenidos en cuenta. Entonces, ¿cómo generar ese equilibrio entre esa voz que yo tengo derecho a expresar, pero al mismo tiempo esa responsabilidad que yo tengo de escuchar al otro, ¿no? ¿Cómo generar ese equilibrio? Entonces ahí es donde hablamos de esa voz asertiva, que al final vamos a ver que ese es el gran tesoro que cada uno de nosotros tenemos, la forma de comunicarnos, cómo ser firme y amable a la vez, cómo tener la capacidad de poder respetar los derechos de los demás, pero sin olvidarme de mis propios derechos y necesidades.
Entonces, claro, cuando nosotros vemos esto en las familias, cuando nosotros entregamos este mensaje a las familias, es liberador al mismo tiempo, porque pasa muchas veces que, claro, que las familias dicen, ah, bueno, yo pensaba que con esto de esta crianza más consciente, a lo mejor había que ser un poco más suave. No, la firmeza es importante rodeada de esa amabilidad. Y eso lo vamos a ver en el cuento con María, que es la protagonista, cómo María es capaz de poner precisamente esos límites de forma asertiva, sin necesidad de pasar por encima del otro, pero tampoco pasando por encima de ella misma. Qué bonito, qué interesante, Milena, ¿no? Esto es realmente una manera de cómo muchas veces resumimos lo que es la importancia de la educación, de los buenos tratos desde el afecto, pero con límites, ¿no? Y los límites, pero con afecto, ¿no? Que nos cuesta muchísimo. ¿Nos podrías presentar a María y a estos personajes que van a acompañar en esta aventura a María, que también son sus amigos, a través de este bonito cuento que sigue todo un guión muy potente, Sí, y además también presentando las ilustraciones de Lola, que son fantásticas? sí. Bueno, la historia de María viene desde que su madre estaba embarazada, ¿no? Precisamente acá, su madre se ve, ¿no? Desde que está embarazada, le empieza a contar a María que ella tiene un gran tesoro, y siempre desde que está embarazada, cuando María nace, cuando interactúa con ella, y en cada momento de su vida le está diciendo que ella tiene un gran tesoro. María va a encontrar al final ese gran tesoro en compañía de su madre. Esta es María, ¿vale? Que está vestida de búho, en este caso que así lo ilustró Lola, y lo he ilustrado así porque el búho, que es uno también de nuestros personajes, representa esa voz de la asertividad. Pero además de María, también tenemos, aquí están también como las personas referentes de María, ¿no? Y tenemos además a Tuga, ¿no? Digamos que Tuga representa esa parte en la que nosotros somos amables y reconocemos los derechos de los demás. Y está Leo, en la que Leo es firme y reconoce sus propios derechos. Pero claro, vamos a ver que Tuga y Leo tienen un conflicto. Y es que Leo solo piensa en sus necesidades, en sus derechos, y Tuga solo piensa en las necesidades y derechos de los demás. Entonces, María, digamos que va a ser de mediadora, ayudándoles también a descubrir ese gran tesoro, porque hay como una historia que es como de piratas, y ellos al final van a descubrir que ese gran tesoro es precisamente esa gran voz que cada uno de ellos tiene. Son ellos, nuestros personajes. Qué lindos, qué bonitos. Gracias, gracias, Milena, por compartir estas páginas y por el gran trabajo. Sí que en cada una de estas páginas hay diferentes sorpresas, desde un objeto transicional que hay que ir buscando en cada una de las páginas, unas preguntas reflexivas que ayudan al pequeño lector también a reflexionar sobre su propio estilo de comunicación, en qué cosas también siente que puede mejorar, ¿no? En la interacción y en el vínculo con los iguales. Incluso Milena, al final del cuento, dedica 2 páginas a adultos, que hay veces que se olvida, como ella dice, ¿no? Bien dice que se nos olvida que fuimos niños y niñas y también tuvimos estas dificultades, y a día de hoy también tenemos, ¿no? En nuestros propios estilos de comunicación, y que de una manera muy sencilla ya da diferentes consejos, diferentes tips de cómo manejar, ¿no? Nuestra voz y nuestro estilo. Preguntarte también, Milena, que nos consultan también a través de las redes sociales a raíz de tu cuento, una mamá que pregunta cómo manejar el estilo de comunicación de su hija cuando en muchas ocasiones siente que en el parque le quitan juguetes, siente que en el parque le quitan cosas, y ella no puede expresar, ¿no? No puede manejarse bien. ¿Qué pequeños consejos podrías darle, ¿no? A esta mamá y también a esta pequeñina? Sí, una de las cosas importantes para nosotros enseñarle a nuestros hijos a que su voz merece ser escuchada y que tienen una gran voz y que es un gran tesoro y que ellos se sientan con la capacidad de poder usarlo fuera, es que primero sientan que pueden usarlo dentro de casa. Entonces, de hecho, una de las recomendaciones que doy al final a los padres, porque eso también me encanta de los cuentos de sentir, que al final siempre se hace el cuento, o sea, hacemos el cuento, pero al final siempre como esas recomendaciones para tener precisamente en cuenta, es que, claro, para que un niño se sienta seguro de poder expresar y usar ese gran tesoro que es su voz fuera, primero tuvo que poder ejercitarse dentro de casa y sentirse con la seguridad de que cuando su voz es escuchada, ¿verdad?
no va a ser castigado, por ejemplo, en este caso, por papá, por mamá, porque yo tengo derecho a usarla, ¿verdad? Un ejemplo típico de cómo podemos empezar, ya voy a responder más concretamente lo del parque, pero como cómo empezar, cómo ayudar a nuestros niños a practicar esa gran voz desde casa. Una forma muy sencilla es, por ejemplo, cuando nosotros le enseñamos a nuestro hijo que para saludar no necesariamente tiene que dar besos y abrazos si no quiere. Esa práctica tan sencilla, mira, muchos niños no les gusta, ¿verdad? Que le den un beso y un abrazo y menos una persona desconocida. Muchas veces nosotros cuando vamos a un lugar, vamos a vernos con una amiga que nuestro hijo no conoce, claro, los niños inspiran ternura, pero llega esa amiga y le dice, hola, precioso, lo abraza y lo besa y el niño se queda como así, ¿no? Entonces, una de las cosas que podemos decirles, nos anticipamos y le decimos, cariño, mira, vamos a vernos hoy con una amiga que tú no conoces, si tú no le quieres dar un beso y un abrazo, tú le puedes decir hola, ¿vale? Con la mano, tú le puedes chocar la mano, pues, es decir, hay personas que dicen, no, entonces que sean maleducados. No, porque no dar besos y abrazos no significa que no vamos a saludar. Hay otra forma de saludar. Nosotros los adultos, a mí no me gustaría que, por ejemplo, yo me voy a ver con un amigo, no sé, vamos a quedar con unos amigos de mi marido que yo no conozco y vamos a ir y que llegue la persona y me achuche y me abrace como si me conociera. Sería muy incómodo para mí y no lo haríamos entre nosotros. Entonces, entender que ese niño que está delante de mí, aunque es más bajito, no es inferior a mí, yo tengo primero que aprender a respetar también a ese chiquito y decirle también, hola, ¿quieres que nos demos un abracito o un besito? ¿Cómo nos saludamos? Simplemente preguntarle a ese chiquitín, pero al mismo tiempo enseñarle a mi hijo, a mi hija, que hay formas respetuosas de saludar a los demás, que no pueden ser besos, abrazos, si no quiere, pero que puede chocar la mano, que puede chocar el codito, que puede escoger. Entonces, cuando yo le estoy enseñando a mi hijo que su cuerpo es suyo, que es su territorio sagrado y que puede decidir cómo relacionarse con los demás desde ese territorio sagrado, eso es una forma que yo le estoy enseñando a usar su gran voz. Algo tan sencillo. Otra cosa muy sencilla, por ejemplo, a través de los juegos, ¿no? A veces nosotros con nuestros hijos, que nos inspiran esa ternura, que los abrazamos, que les empezamos a hacer cosquillas, y hay un juego muy típico, ¿no? Que les hacemos cosquillas y ellos a veces nos dicen, ¡para! Y uno muchas veces no para porque nos partimos de risa viéndolo reír, ¿no? Entonces, claro, pero llega un punto en el que el niño dice, para, no quiero más cosquillas, pues papá, mamá, cuidador, para. Porque ahí ese niño, esa niña está usando esa voz que le estamos diciendo nosotros que es su gran tesoro y que tiene que saber usar frente a los demás. Entonces, aunque sea a través del juego, aunque nos lo estemos pasando bien, aunque nos estemos divirtiendo, a través del juego, si me dice para, yo paro como adulto, ¿vale? Otra forma también es dándole opciones. Desde disciplina positiva, que también es una como de las corrientes en las que me he formado, hablamos de opciones limitadas. ¿Y por qué son opciones limitadas? Precisamente para que como adultos entendamos que dar las opciones a los niños no es hacer lo que el niño diga, no. Se llaman limitadas porque están limitadas por un adulto responsable, ¿no? Que está diciendo, por ejemplo, chicos, vamos a ir a dormir, ¿vale? Entonces, ay, que la guerra, que no se sabe qué pijama ponerse todos los días, se quiere poner, bueno, pues yo como adulto ya me anticipo y le digo, mira, tenemos el pijama de lunas y tenemos el pijama de planetas. ¿Cuál de los dos te vas a poner? Tú decides. Cosas tan sencillas de verdad en el día a día, donde yo le estoy dando la posibilidad a ese chiquitín de que pueda decidir en pequeñas cosas que nosotros podemos también como adultos permitir, dar opciones, lo podemos hacer, ¿no? Hay cosas que, por supuesto, yo siempre digo que hay 3 límites que no son negociables, que es lo que tiene que ver con su salud, ¿no? Su salud física, lo que tiene que ver también con el respeto al otro y lo que tiene que ver con su propia seguridad. Entonces, yo no voy a negociar con mi hijo si coge la botella de lejía o no. No, eso no lo voy a negociar. O sea, yo allí, como adulto responsable y entrenador de vida, pongo un límite y es así el niño llore, pues es que yo estoy preservando su seguridad y la de los demás. El respeto al otro también, hay cosas que no son negociables, no es que le voy a dar una opción frente a eso, pero hay cosas que podemos negociar. Entonces, todo aquello que nosotros sepamos que se puede negociar en cuanto, no sé, a la comida, a la hora de ir a dormir, hay varias cosas que como familia conocemos, no puedo decir específicamente porque cada familia es diferente y tiene una dinámica diferente,
pero esas cosas que como familia conocemos son una oportunidad también para que nuestros hijos sepan que su voz también merece ser escuchada y es tenida en cuenta dentro de casa. Por último, pues una de las formas también que podemos enseñarle a nuestros niños, en el caso hablando ya de la niña del parque, ¿no? Además de hacer todo esto, es muchas veces no resolver el conflicto ahí. Ahí, ¿qué sí diría yo que podíamos hacer? Pues mamá puede intervenir. Hay momentos en los que tenemos que intervenir, porque nuestros hijos aún no cuentan con las herramientas, entonces yo puedo intervenir, ¿verdad? Y decir, negociar, bueno, chiqui, mira, con respeto y cariño, porque esa otra niña también tiene otra mamá o otro papá que está ahí. Entonces, claro, yo con respeto y cariño le digo, mi amor, mira, nos podemos turnar tal, que no se soluciona nada y tal. En casa, con mi hija, pues yo hablo al respecto, ¿verdad? Y le puedo dar unas pautas y le puedo decir, por ejemplo, cariño, en lugar de huir, tú puedes decir, espera que es mi turno. Tú le puedes decir, espera que es mi turno, yo me voy a deslizar primero por el tobogán. Hazlo, cariño, que seguramente, y así cada día, y yo le voy entrenando. No la voy a dejar de llevar al parque, porque hay padres, madres que dicen, no, pues yo ya no voy más a ese parque mejor para evitar problemas. No, vamos a aprovechar esa situación como una oportunidad de aprendizaje. Mi amor, yo voy a estar ahí, ¿vale? Yo voy a estar ahí contigo. Pero si la niña se empeña, pues yo soy adulta y yo voy a intervenir. Y muchas veces voy a tener que intervenir diciendo, el cariño, ahora es el turno de Elena. Y entonces Elena, que ve que mamá usa esas mismas palabras que le dice que ella puede usar, ya está viendo que su modelo las usa, pues ella no va a sentir miedo para hacerlo. Y ve que cuando las usa no pasa nada. Entonces mamá charla con eso y una forma, por supuesto, de hacerlo es hablándole precisamente de estos tres personajes, de cómo, qué pasa cuando nosotros únicamente pensamos en las necesidades del otro, ¿verdad? Como Tuga, ¿te has sentido alguna vez como Tuga, mi amor? Que te da cosa decirle al otro que tú quieres usar el columpio porque te vaya a pegar, porque te vaya... Bueno, pues mira, Tuga necesita aprender a usar esa voz, pero también a veces nos portamos como Leo, porque todos hemos sido como Tuga, como Leo, todos en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, una forma dinámica, una forma ilustrativa, una forma de meternos en el mundo emocional del niño, porque para los niños, lo sabemos, ¿no? Que trabajamos con niños, es mucho más fácil cuando lo ve ilustrado, cuando lo ve con una historia, cuando no siente que le estamos dando simplemente una charla, sino que se lo podemos mostrar con un cuento. Entonces, ahí yo recomiendo profundamente que para hablar con los niños de cómo poner esos límites a los demás, de cómo usar su gran voz, por supuesto, que tengan a su disposición mi gran tesoro, porque de verdad que no es porque lo hayamos escrito nosotros, sino que de verdad es una gran herramienta para que los niños sientan. De hecho, hay mamás que me han escrito y me lo han dicho así, de hecho lo compartí en estos días por mis historias, me han dicho, hoy mi hija estaba en el parque, decía, y se sentía como Tuga, pero recordó a María y dijo, voy a ser como María, voy a usar mi gran voz. Son cosas que emocionan, que te dan muchísima alegría porque dices, wow, qué bonito poder usar el lenguaje de los niños y poder empoderarlos desde ya, saber que su voz merece ser escuchada y que al mismo tiempo, cuando su voz es escuchada, está respetando al otro. Qué bueno, qué interesante, Milena. Muchísimas gracias por toda esta información, ejemplos y tips que son muy, muy útiles y prácticos. También los personajes de tu cuento en nuestro centro los han dibujado, los han fotocopiado, los han ido poniendo en diferentes sillas para representar los diferentes roles que podemos tener en diferentes situaciones, ¿no? Y cómo han ido manejándose cuando son Tuga, cuando son María, para poder adquirir una manera de comunicarse diferente, ¿no? Y qué complejo también es para papás y mamás, ¿no? El gran reto, el permitir esa libertad, ¿no? Que puedan desarrollar su propia personalidad los niños y niñas, el protegerles, el que se sientan protegidos y no desprotegidos, y también hay veces que podemos caer en la sobreprotección, ¿no? Eso es como una línea muy fina, muy compleja, bueno, que no es nada fácil, ¿no? Y que al final recursos y también a través de tus redes sociales y de toda la labor que desarrollas, pues me consta que es de grandísima ayuda para muchas familias. Así que, bueno, pues súper enhorabuena. Muchísimas gracias por toda la labor que haces por nuestra sociedad. Y una última preguntita, porque como gran experta en apego, en disciplina positiva, en trauma, en MDR, ¿qué situaciones consideras que puedan dificultar el que podamos tener esa voz, ¿no? Porque ese gran tesoro que todos y todas tenemos
¿Qué ocurre, no? ¿Qué ha pasado con esos niños, niñas, y ya no nos vamos a ir a adultos, ¿no? Que tienen dificultades para poder entender que ese es su gran tesoro, ¿no? ¿En qué hemos fallado? Porque al final los adultos fallamos, nadie nos enseñó y siempre estamos aprendiendo gracias a recursos como el tuyo. Pero desde tu experiencia como experta en trauma, MDR, disciplina positiva, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha hecho que un niño o niña no tenga esa voz natural, espontánea que necesita para protegerse, ¿no? Y exponerse al mundo? Sí, yo creo que muchas cosas pueden influir. Siempre digo que todos estamos aprendiendo, todos, que nunca los mensajes, yo sé que muchas veces los mensajes que podemos entregar los psicólogos infantiles o los que nos dedicamos a todo este tema de la crianza, cuando un papá o una mamá escucha un vídeo de 1 minuto y medio, puede decir, lo estoy haciendo fatal, me he equivocado, he dañado a mi hijo, ¿vale? Porque claro, asusta, porque es que, claro, muchísima información resumida en 1 minuto y medio puede generar esa angustia. Pero no, siempre, siempre el mensaje es desde la compasión, desde la empatía. Soy mamá de 3 y sé el reto que esto puede ser también muchas veces como poder generar esa empatía con nuestros hijos, poder generar esas herramientas para que ellos sepan usar su gran voz. Pero lo cierto es que muchas veces nos vamos a equivocar, lo cierto es que muchas veces, aún teniendo información a la mano, vamos a cometer errores. Y uno de los errores que muchas veces cometemos tiene que ver precisamente con ese estilo de crianza. Hay familias que muchas veces nos damos cuenta cuando ya estamos trabajando con ellas, que son familias en las que prima muchísimo todo lo que tiene que ver con como la cordialidad, lo correcto. Entonces, por ejemplo, cuando hay un error, se penalizan muchísimo el error, ¿vale? De forma tal que el niño no ha sentido que ha cometido un error, sino que él o ella es el error. Se penaliza muchísimo eso, las equivocaciones no se ven como una oportunidad de aprendizaje. Entonces, el niño crece con miedo a equivocarse. Entonces, cuando se equivoca, inmediatamente mira a papá o mamá como la que me va a caer. Entonces, yo digo que una de las cosas, aparte, pues tú sabes también que por temperamento y biológicamente muchos niños nacen ya, digamos, con un temperamento de base que alguno, por ser un poco más, que se le llama, ¿no?, extrovertido, quizá va a tener más facilidad para poner esos límites a los demás. Pero algunos niños con un temperamento más introvertido, a lo mejor no va a tener, digamos, esa facilidad de poder hacerlo. Pero eso no significa que porque sea extrovertido va a saber poner mejor límites, porque, ojo, si esto no es gestionado, nos podemos terminar convirtiendo en aquellos que priman mis necesidades y deseos por encima de los demás, ¿vale? Pero si es más introvertido, que también puede influir esto, tampoco significa que entonces está condenado de por vida a no saber poner límites. No, ojo, todo lo podemos gestionar, ¿no? Entonces, por una parte tenemos esa parte como biológica, pero por otra parte, uno de los factores que yo creo que influye muchísimo tiene que ver con ese estilo de crianza y esa forma de relacionarme con mis hijos. Me estoy relacionando desde el autoritarismo, a base de castigos, a base de reprimendas, a base de críticas. Es que todo de verdad que todo lo hacen mal. Qué irrespetuoso has sido con la abuela. ¿Cómo es que no le has dado un beso? Qué irrespetuoso has sido con la profe. ¿Cómo es que... Y entonces, claro, cuando estamos basándonos, digamos, constantemente en esas normas, en esos deberías, en esos... Claro, el niño está generando una identidad y está generando un deber ser de afuera frente a todos esos comandos e instrucciones que está recibiendo desde casa. ¿Qué podemos hacer? Siempre, 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 siempre es un momento propicio para aprender. Entonces, si yo no sabía esto, vale, vamos a empezar desde cero, aunque va a costar primero a mí como adulto, porque ese adulto que está educando también cómo ha aprendido a poner los límites. O sea, muchas veces lo que tenemos que aprender es por nosotros mismos. ¿Cómo he aprendido yo a ver los límites? Hay personas que escuchan la palabra límites y ya les molesta, porque sienten que el límite es autoritarismo. Entonces, eso no lo soportan. Entonces, primero reconciliarnos con los límites y verlo como una muestra de amor. Los límites son una muestra de amor, primero hacia mí, hacia mis hijos, también que estoy criando. Cuando yo le pongo un límite es porque le amo. Pero el poner límite no significa que estoy siendo autoritario, porque no necesariamente nosotros tenemos que ser agresivos para ponerlo. Ahí es cuando necesitamos esa asertividad y esa firmeza y amabilidad a la vez. No es ser firme o amable, ser firme y amable a la vez. Entonces, siempre vamos a poder empezar. Es importante que nosotros también nos formemos. Mi libro Crianza Asertiva, que también tengo publicado con la editorial Sentir, precisamente habla de cómo generar
digamos, como esa revisión frente a nuestros propios patrones, esa forma en la que nosotros mismos fuimos educados y cómo empezar a hacerlo diferente. También están las formaciones, o sea, hay muchas formas y en este momento disponemos de mucha más información que posiblemente la que dispusieron nuestros padres. Qué bien, qué interesante, Milena, qué útil, qué práctico. Gracias por compartirlo y explicarlo también de una forma tan sencilla, ¿no? Y parece, es verdad que se juzga mucho todo lo que tiene que ver con las figuras de autoridad, cuando en realidad son figuras que dan protección, que dan cariño, dan afecto y no se puede confundir, ¿no? Y también está toda esta parte transgeneracional, ¿no? Que también a nuestros padres les criaron de una determinada manera y bueno, pues ahora tenemos más acceso a diferentes informaciones y recursos como puede ser el tuyo para entender que las cosas se pueden hacer diferentes, ¿no? Y de una forma más amable, pero como tú dices, con esos límites protectores. Ha sido súper útil estos minutos, este ratito contigo, Milena. Seguro que ha ayudado a muchísimos papás y mamás y profesionales. Antes de despedirnos, no sé si hay alguna última cosita que quieras comentar. No sé, perdón. Por supuesto que sí, siempre va a recomendar, mira, justo en este momento estamos hablando muchísimo del tema emocional. O sea, los límites, ¿no? También están sobre una base de las emociones, sobre la base emocional, de lo que sentimos, de cómo gestionamos también esas emociones. Y yo voy a recomendar siempre para trabajar con nuestros niños, con nuestras niñas, literatura infantil. De hecho, Mercedes, si me lo permites, desde la editorial Sentirse cuenta, o sea, contamos con un montón de literatura infantil que puede ayudar a que nuestros niños puedan ser más entrenados, acercados a ese mundo emocional con todos los cuentos que tenemos de los Plantánimas. Yo los recomiendo profundamente también, de verdad, o sea, los trabajo con mis hijos, porque muchas familias dicen, vale, sí, muy bien, alegría, amor, tristeza, miedo, enfado, pero ¿cómo hablo yo de eso con mis hijos? Pues usemos la literatura infantil y yo quiero recomendar no solamente mi cuento, sino también toda esta, digamos, colección que tiene la editorial Sentir para poder acercar a los niños a ese mundo emocional a través de estos cuentos que nos explican qué es esto de la tristeza, qué puedo hacer con mi tristeza, qué es esto del miedo, cómo se siente el miedo, qué puedo hacer yo cuando siento miedo como niño, pero al mismo tiempo que ese chiquitín entienda que no solamente él siente miedo, que no solamente él siente tristeza, que no solamente es él el que siente enfado, sino que también ese adulto de referencia, esa persona favorita que tiene él o ella está sintiendo también esas emociones. Entonces, cuando a través de los cuentos nosotros le estamos mostrando, ah, papá, mamá, no soy yo el único que siente esto. No, porque claro, eso es lo que permite también los cuentos, que podamos dialogar sobre esa normalidad de las emociones, ¿no? Entonces, yo recomiendo profundamente poder hacernos con ellos, tenerlos a la mano, acercar a nuestros niños a este mundo emocional, a este lenguaje emocional, precisamente para que desde ese miedo, ese enfado, esa tristeza, esa alegría, ellos se puedan sentir con mayores bases para poner esos límites frente a los demás. Muchísimas gracias, Milena, por la mención también a los cuentos de Plantánimas, de cómo gestionar y manejar las emociones, y ojalá le podamos seguir dando también continuidad a este proyecto de las emociones, contando contigo como gran experta profesional y autora. Gracias en nombre de Sentir, la verdad que por tu confianza, por tu cariño, por tu profesionalidad en todo momento. Estamos todo el equipo de Sentir, la verdad que fascinados y encantados contigo. Y que sigamos también durante mucho tiempo colaborando conjuntamente en nuevos apasionantes proyectos para fomentar estos buenos tratos a la infancia. Gracias, Andrea, que está ahí detrás haciendo posible toda la parte técnica y de comunicación. Y bueno, pues felicitar a todo el mundo también el verano, que pasen un verano de descanso, que puedan disfrutar y que estaremos con muchas ganas a la vuelta de seguir con nuevas aventuras y proyectos y publicaciones de Sentir. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Chao, chao. Chao.